En esta época, precisamente antes de la segunda venida, la cual nos ha tocado vivir, debe hacerse una obra como la que hizo Juan el Bautista, la cual consistió en preparar el camino para la venida del Señor. Dios necesita a hombres hoy en día que preparen, así como Juan el Bautista lo hizo, al pueblo para que se mantenga firme para afrontar el gran día del Señor. La comunión con Dios es lo que ennoblece el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús y lo van a notar cuando nosotros predicamos y vivimos lo que el Señor nos dice. Y esto justamente fue lo que ocurrió con los discípulos. Noten ustedes que cuando Pedro negó al Señor 3 veces, justo antes de negarle, una de las personas a las cuales Pedro le negó su compañía con Cristo Jesús, dijo: este habla como uno de ellos. Es decir, aunque Pedro negó al Señor, no podía ocultar realmente que él había estado con el Señor. De la misma forma, nosotros debemos hacer plan de esto, que cuando nosotros conversamos con las personas, cuando hablemos con las personas, no solamente nos identifiquen por cristianos y por seguidores de Jesucristo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de comunicarnos con los demás. La única defensa que nosotros tenemos contra el mal consiste en que Cristo mora en el corazón por la fe que es en su justicia. Y en estos días donde está pasando de todo un poco, debemos nosotros por lo menos mantenernos vitales en lo que se refiere a la obra misionera. Cristo debe morar en el corazón de nosotros por nuestra fe. Y a menos que estemos vitalmente relacionados con Él, no vamos a poder resistir los efectos que el amor propio, la complacencia propia, la exaltación al yo y la tentación a pecar pueden a nosotros afectar en estos días. Podemos nosotros dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás. Pero sin la relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos nosotros vencidos por Satanás si no lo hacemos así. Si no tenemos un conocimiento personal de Cristo, si no tenemos una continua comunicación, vamos a estar a merced del enemigo. Y esto entonces traerá serias consecuencias en nuestra vida cristiana y por lo tanto nuestra perdición. Hoy más que nunca, cuando afrontamos el momento en el cual nosotros debemos dar a conocer al mundo lo que es la verdad del Señor, es el momento en el cual nosotros nos debemos preparar concienzudamente. Debemos predicar un Cristo crucificado, pero también un Cristo resucitado. Esa debe ser parte de nuestra conversación y lo debemos hacer con emoción con los demás. Sabemos que el Espíritu Santo es el que ilumina las tinieblas y Él es el que informa de Cristo Jesús a todos los seres humanos y nos saca de la ignorancia. Pero la mente del hombre debe buscar a Dios en forma constante. Es decir, nuestra preparación para afrontar el levantamiento de la gracia debe ser de una forma constante, diaria. Nuestra mente debe buscar a Dios diariamente y, si se nos permite, completamente alejarnos de esa mundanalidad. De tal forma que si no tenemos deseos de orar, ni deseos de estar en comunión con Él, que es la fuente de nuestra fortaleza y de sabiduría, el Espíritu no va a permanecer en nosotros si no lo hacemos de esta forma, es decir, buscándolo a Él diariamente. Se debe recibir diariamente la gracia divina. Desde la mañana, cuando me levanto y encomiendo mi vida a Dios, y cuando termina mi día, cuando termino en el nombre de Jesús este día, debemos recibir diariamente esa gracia divina. Si no lo hacemos así, ningún hombre puede permanecer convertido. Los cristianos de hoy deben prepararse para lo que pronto ha de desarrollarse en este mundo. Como sorpresa que para el mundo va a ser esto,
para nosotros no debe ser una sorpresa porque ya tenemos el conocimiento suficiente de lo que está por ocurrir. Y por ello, más que nunca, debemos prepararnos para ese encuentro. Muchos dicen que están preparándose para la segunda venida de Cristo, pero en realidad nuestra preparación es mucho más corta. Nuestra preparación es hasta antes que el tiempo de la gracia termine sobre este planeta. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Debemos esforzarnos por conformar nuestra vida con los preceptos divinos. Porque solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, que hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, son o serán protegidos de los poderosos engaños que en este mundo cautivan al mundo, que cautivan a cada una de las personas, a cada uno de los habitantes de este planeta. Es necesario que varias veces por día nosotros consagremos momentos preciosos a la oración, al estudio de la palabra, aunque solo sea para memorizar un solo texto, para fin de que nuestra vida personal tenga una vida espiritual que pueda existir, no solamente en mi pensamiento, sino también en mi alma. Es decir, que llegue a ser una realidad. Guardemos con nosotros constantemente y en cada oportunidad un texto bíblico, el cual nos haga reflexionar de lo que nosotros debemos sentir para con Cristo. Los mensajes del primer, del segundo y del tercer ángel están unidos entre sí y ellos revelan lo que Cristo desea para nosotros hoy, lo que Dios desea. Es por esto que es de vital importancia que el cristiano de hoy sepa a cabalidad en qué consiste ese mensaje de los tres ángeles, porque es la predicación, es el fuerte pregón que se debe dar hoy. Muchos de los que aceptan el tercer mensaje a veces no han tenido experiencia en los dos anteriores, y Satanás lo sabe muy bien. Por ello entonces él fija su ojo maligno para vencerlos. Es entonces necesario que nosotros podamos entender a cabalidad cuál es el mensaje que se debe dar en el tiempo del fin, cuál es la verdad presente que debemos comunicar. No prediquemos otras cosas, enfoquémonos en el mensaje de los tres ángeles, lo que el Señor pide que hoy se predique cuando estamos a las puertas de que la gracia se levante. Hay algunos que se sienten con libertad para cuestionar la palabra de Dios. A veces dudan de ella y cada vez que tienen la oportunidad de manifestar su incredulidad, encuentran cualquier tipo de pretextos y cualquier tipo de textos para decir que ella realmente no es efectiva. Esto domina la mente y puede llevar completamente a la incredulidad y al alejamiento de Cristo Jesús. Cuando nosotros asumimos una posición de duda, el hombre entonces llama en su auxilio a las agencias satánicas. El que se educa en la línea de cuestionar, de dudar y de criticar, se fortalece tristemente en la fidelidad. Y esto es un hecho. Por eso los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo. Es decir, me explico, cuando nosotros seamos llevados ante las autoridades por causa de nuestra fe, como lo dice Cristo Jesús, cuando esto se vuelva una situación insostenible y cuando el pueblo en el tiempo del fin sea llevado a justificar sus doctrinas y su fe ante los concilios y ante las autoridades, su preparación que debe tener para este momento debe ser una preparación hecha día tras día. Es decir, cada día debemos atesorar en el corazón esas preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentarnos de las enseñanzas de Cristo, fortalecer nuestra fe por medio de la oración. Entonces, cuando seamos llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les y nos hará recordar precisamente esas verdades que hemos estudiado día tras día. No importa si no tenemos una buena memoria, no importa si no podemos memorizar textos o aprender en qué parte de la Biblia dice esto o aquello. Porque nosotros sabemos que si estudiamos esta palabra día tras día, cuando llegue el momento de dar testificación de la fe, el Señor va a proveer sus bendiciones y el Señor va a traer repentinamente a la memoria del conocimiento lo que obtuvimos por medio de ese diligente estudio y el escudriñamiento de las Escrituras, justo cuando lo necesitemos. Eso nos lo dice Consejos sobre la obra de la escuela sabática en la página 44. El corazón debe ser purificado de toda contaminación
moral. La mente debe preocuparse de cosas sagradas, eternas. De lo contrario, entonces encontrará gozo en pensamientos superficiales e insignificantes. Debemos mantener nuestra mente preocupada por cosas sagradas y por cosas eternas. Nos debemos disciplinar tanto en las facultades que son intelectuales como en las morales. Es decir, debemos estudiar, pero al mismo tiempo debemos colocarlo en práctica y hacerlo vívido en cada uno de nuestros días en este planeta. Eso va a ser fortalecido mediante el ejercicio constante del estudio de la palabra de Dios. Y como nosotros entonces tenemos un ejemplo muy importante, el cual es el ejemplo de Noé. Cuando la Biblia dice que Noé caminó con Dios, él educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, si nosotros queremos caminar con Dios como lo hizo Enoc, la fórmula es muy sencilla. Debemos educar nuestra mente, nuestro corazón, para sentir siempre que estamos en la presencia de Dios. Y entonces cuando nos encontramos allí, las oraciones van a ascender a Dios. Y el Señor nos va a contestar y nos va también a acompañar. La pregunta que debemos hacerle a nuestro Padre Celestial, cada día que empieza, cuando nos arrodillamos al lado de nuestra cama para pedir la bendición del día, es: Señor, ¿qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué es lo que tú deseas el día de hoy? Y la segunda pregunta es: ¿qué haré para honrarte, mi Dios? Quiero repetir las preguntas porque son básicas y muy importantes para entregar nuestro corazón y mente en la mañana al Señor y así tener su compañía y su bendición durante todo el día. Número 1, ¿qué es lo que deseas de mí hoy? ¿Qué es lo que deseas de mí? Y número 2, ¿qué haré para honrarte, mi Dios, el día de hoy? Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga y que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Enoc tuvo tentaciones como todos nosotros. ¿Sabían ustedes que el mundo antediluviano en el cual Noé habitó estaba lleno de una criminalidad extrema, de un homosexualismo extremo, de una depravación terrible? Enoc no vivió en momentos y en pasajes de la historia tranquilos, sino que él realmente vivía en momentos en los cuales el castigo sobre este mundo se venía. Es decir, de acuerdo a los tiempos o conforme a los tiempos que se dan justo ahora, cerca de la segunda venida de Cristo. Él estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia, que la sociedad que hoy nos rodea es un espejo de la que tuvo Noé en sus tiempos. Es ahora entonces cuando es esencial la piedad personal. Es ahora cuando debemos plantearnos una pregunta: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo y cuál es mi misión en este tiempo? Señor, abre mi mente, muéstrame lo que tengo que hacer, cuál es mi misión y cuál es mi trabajo, porque no quiero que me sorprenda la gracia cuando sea levantada de este planeta. Seguramente ahora estamos viviendo en este gran día en el cual el Señor está justo a ponerse sus vestiduras para venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno de nosotros debe estar viviendo con referencia al gran día que pronto nos recogerá. Cada una de las acciones que hagamos en nuestro diario vivir deben estar acordes con lo que estamos por vivir, con lo que está por venir sobre este planeta, y en eso nosotros debemos vivir. Las personas que son cristianas deben vivir hoy en día una vida llena de piedad. Si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, mucho menos vamos a tener interés en tratar de conocer a Dios a los demás. No hay ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo. Por lo tanto, entonces no vamos a alcanzar su nivel. Si la santidad no tiene atractivos para nosotros, entonces vamos a estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es completamente vana. Si estamos en una correcta relación con Dios hoy, estaremos preparados para el día en que Cristo venga. Que el Señor les bendiga.